Bueno, vamos a continuar. Así que vemos cuál es el juicio con el que terminó la ley. La dispensación de la ley termina con la cruz. Y en la cruz terminan todas las ceremonias, rituales, sombras y tipos. Todos tuvieron su cumplimiento en Cristo. No necesitamos agradarle por cumplir la ley. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque ya agradamos a Dios a través de la persona de Jesucristo que está en nosotros. Usted tiene que recordar, tenemos que recordar, hermano, que dentro de nosotros hay una vida nueva. Esa vida ya agradó a Dios. Fue aprobada por Dios. Entonces, vamos a ver en Hebreos, a veces no damos la cita porque estamos bastante cortos con el tiempo, pero en la palabra encontramos, dice Hebreos en el capítulo 5, dice en el verso 11, y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Israel no pudo ser libre de la ley. Israel quedó bajo la ley. Aún la iglesia de Jerusalén quería guardar la ley. Y ellos decían: si no os circuncidáis, no podéis ser salvos, dice. No puede ser salvo, tiene que guardar aunque sea la circuncisión. Ellos quedaron pegados sobre los ritos, los símbolos de la ley. Y dice: porque ellos fueron tardos para oír. Para oír especialmente a Pablo. Pablo fue a Jerusalén, subió por revelación, pero lo que vemos es que hablaron ellos y ellos determinaron cómo iba a ser la cosa. Pablo habló muy poco en el capítulo 15 de los Hechos. Pero aún así vemos que siempre buscó Pablo la unidad de la iglesia de Jerusalén con la iglesia de Antioquía de Siria, que era el centro de operación del ministerio del apóstol Pablo. Y el problema es que ellos se hicieron tardos para oír. Y la gracia, este mensaje es de fe, y la fe viene por el oír. A veces el creyente está apurado, dice: no, da muchas vueltas para llegar a un punto. Hermano, tenemos que escuchar, porque todo tiene una manera. A veces, si vamos directo al punto, pasamos de alto muchas cosas, y Pablo quería explicar. Y nosotros necesitamos aprender este mensaje. Muchos dicen: todo el día estudian, el mucho estudio es fatiga de la carne. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Gracias a Dios por la palabra, porque la palabra es de fe. Y sin fe, hermano, no se puede entender la doctrina de la gracia. Tenemos que creer en algo que no vemos. Israel veía el altar de bronce. Israel veía el tabernáculo, veía el templo de Salomón con todos sus querubines, sus figuras angelicales. Ellos veían, pero nosotros creemos en un Cristo que resucitó. Y usted puede decir: bueno, no le vemos, pero es, como dice el coro, Cristo es realidad. Él es realidad, hermano, y todo lo que Él ganó es realidad. Pero nosotros necesitamos la revelación de esa realidad para que nosotros podamos aprender a ver lo que no se ve con ojos naturales. Entonces vamos dejando ya las cosas, los rudimentos. Dice en el verso 12: porque debiendo ser ya maestro de la gracia, Dios dijo al judío primeramente, a ellos se le predicó. Pablo fue primero a los judíos. Cuando Pablo llegaba habíamos visto cómo se fundó la iglesia de los Corintios,
Pablo fue a la sinagoga y se convirtió el principal de la sinagoga, habíamos visto. Primeramente se le anunció a ellos. Ellos siempre tuvieron la prioridad en el plan y en el propósito de Dios. Y dice, debiendo ser ya maestros, dice. Ellos tendrían que haber sido los maestros de la gracia. Pero tenéis necesidad, dice, de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Acá vemos cómo la ley pone límites, pone un velo sobre los ojos y no deja que el creyente crezca. La ley mantiene al creyente bajo esas cosas visibles, bajo esos pactos, bajo las maneras visibles del Antiguo Testamento. Y siempre la carne busca algo visible, siempre la carne busca algo visible para agarrarse, porque la carne es ciega en lo espiritual y no quiere vivir por fe, no puede. Por eso dice en el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. No te dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos? Todas las costumbres, todos los símbolos que realmente nos quitan la mirada del Señor. Todo símbolo, todo rudimento, que fue solamente algo rústico, algo temporal, una figura nada más, que representa una realidad. Nosotros no podemos darle más valor a los símbolos que a la realidad. Y la iglesia tiene muchos símbolos también, pero lo que vale es la realidad. Lo que sostiene los símbolos de la iglesia es la realidad, es Cristo. Y eso nosotros tenemos que aprender a poner cada cosa en su lugar. Y dice el verso 2, dice, de la doctrina de bautismo, dice, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Note que estos son 7 pilares hay acá. Y estos pilares son el rudimento, dice. Y esto es realmente, prácticamente de lo que se ocupan nuestros hermanos que no conocen el Evangelio de Pablo. Hablan de esto. Imponen las manos, sanidad, liberación. Y algunos por ahí también dicen el que cree y fuere bautizado será salvo. Y ellos toman estos símbolos como más importante que la realidad. Llegan a exaltar tanto los símbolos que el símbolo llega a ser como meritorio. El bautismo llega a ser como una cosa meritoria delante de Dios. Y usted no tiene ningún mérito por ser bautizado. El bautismo solamente señala nuestra identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Pero no le suma ningún mérito. Pero note que ya nuestros hermanos dicen, si no es bautizado no es miembro. Tiene que aceptar al Señor, tiene que ser bautizado, entonces ahí tiene un librito y le anota el nombre que pertenece a la asociación. Y bueno, eso pasa porque los hermanos quedan mirando esto. Quedan con las figuras
Para los judíos era la circuncisión. El bautismo tiene su lugar. La cena del Señor tiene su lugar. Pero son símbolos. Nosotros no podemos espiritualizar la cena, porque la cena se basa en una realidad, que es la cruz. Y después dice Jesús, esto es mi cuerpo, no dice este es mi cuerpo. Una letra cambiaría todo. Son símbolos. Y nosotros queremos guardar con tanta fidelidad los símbolos y nos olvidamos de la realidad. Nosotros tenemos que enfatizar la realidad, hermano, para que podamos crecer dejando ya. Pablo no dice deje de bautizarse, sino ya dejando los rudimentos, dice. Dice, vamos adelante, vamos a la perfección. Hay más. Hay más. Pongamos cada cosa en su lugar para poder crecer. En esta dispensación todo es por fe. En esta dispensación todo es por fe. Todo es por gracia. Todo es a través de Cristo. Por Cristo y para Cristo. Entonces nosotros vamos aprendiendo de una forma espiritual la palabra, y eso también habla de dividir y trazar bien, correctamente, para que podamos ser verdaderamente establecidos. Un poco de levadura leuda la masa. Un poco de legalidad, un poco. Porque una legalidad trae otra legalidad, da lugar a otra, y da lugar a otra, y da lugar a otra. Y ya a lo último empezamos a andar solo por vista y no andamos por fe. Entonces necesitamos aprender a trazar bien y a permanecer en esa verdad, ser establecidos. Porque el Señor en nosotros es la sustancia. Cristo en nosotros es la sustancia. Y habíamos leído todo lo que podemos ver en la ley, pero dice el cuerpo es de Cristo. Todo lo demás es una sombra. No podemos poner la vista en las cosas visibles. Bueno, la cruz es el fin de la dispensación de la ley y da comienzo a un nuevo propósito. Muchos de nuestros hermanos no entienden por qué ponemos acá a Pablo. Tendría que ser Cristo. Ayer preguntamos y muchos dijeron Pablo. ¿Y por qué ponemos a Pablo? Porque a Pablo se le dio el mensaje para esta dispensación. Así como a Abraham se le dio el mensaje para su descendencia. Así como a Moisés se le dio la ley para el pueblo de Israel. A Pablo se le dio el mensaje. Cristo vino predicando el evangelio del reino. Y esto podemos ver en Romanos capítulo 15 en el verso 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas ¿a quién? A los padres. ¿Quiénes son esos padres? Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los padres de la nación de Israel. Y Cristo vino a confirmar las promesas hechas a los padres de la nación de Israel. Y dice, vino a ser siervo de la circuncisión. O sea, Él vino para el pueblo de Israel. Él vino como rey
para Israel. El Evangelio de Mateo le presenta como rey. Por eso encontramos ya desde el principio a Jesús ejerciendo su autoridad. Ya su genealogía desde el comienzo habla de la genealogía, dice, hijo de David, empieza diciendo, porque le presenta como rey. En cambio, usted va a ver que en el Evangelio de Juan no presenta genealogía, porque le presenta como divino, entonces tiene que ir atrás, el verbo, cuando estaba en el seno del Padre. Pero aquí lo primero que dice, Jesucristo, hijo de David, capítulo 1, verso 1 de Mateo. Hijo de David, porque él se presenta aquí como rey. Y en el capítulo 5 encontramos la constitución de su reino, el sermón del monte o el sermón de las bienaventuranzas. Esta va a ser la constitución milenial. Y así usted va a ver, hermano, que el Señor vino y ya le estaba dando forma a su reino. Lo que pasa es que Israel estaba ciego, no pudo conocerle. Pero Él vino a los suyos, Él vino a Israel. El Evangelio del Reino se va a predicar en el milenio. Pero en este tiempo se predica el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia es el Evangelio de justificación. Dice, vamos a leer, ya habíamos leído estudiando Corintios, pero vamos a volver a leer. En Efesios capítulo 3, en el verso 4, podemos leer verso 2. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. A Pablo se le dio la administración del propósito de Dios para esta dispensación. Si nosotros queremos aprender el propósito de Dios, no podemos ir a los evangelios, no podemos ir a Santiago, ellos están de acuerdo con Pablo, pero si usted quiere aprender el propósito de Dios para este tiempo, alcanzar lo mejor de Dios, solamente por medio de las cartas del apóstol Pablo. No podemos sin Pablo. Los otros llegan a ser como anexos que están de acuerdo y están bien, porque son inspirados también. Pero las cartas del apóstol Pablo son las principales, que peritan a las demás cartas. Y también por medio de su peritaje entendemos los tipos y sombras de la ley. Entonces, nadie que no entienda el lugar del apóstol Pablo en el plan y propósito de Dios va a entender la gracia. A él se le dio la administración. Y dice el verso 4, leyendo lo cual podéis entender. Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En esta dispensación Dios tomó un pueblo celestial, con un llamamiento celestial. Dios tenía su pueblo. Israel era hijo de Dios como nación. Dios veía, el otro día la hermana predicaba y decía que Juan descubre para nosotros que nosotros somos hijos de Dios. Pero nosotros encontramos en el Antiguo Testamento muchas veces que Dios llama, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Pero Dios miraba a la nación como su hijo, él individualmente no, todavía no. Por eso cuando Jesús sube, le dice a los discípulos, cuando sopla a ellos la vida nueva, le dice, voy a vuestro Padre, dice. Ahora, no importa que la nación completa
no acepte a Dios como su Padre o no se sujete a Dios como su Padre. Ahora el trato es individual. Para la iglesia el trato es individual. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios. En cambio, el trato hacia la nación de Israel era como nación. Era necesario que la nación completa se rinda. Dios veía a la nación como un hijo. Y esa es la diferencia con la iglesia. Cada uno de nosotros venimos, aceptamos a Jesús y nacemos de Dios. Y somos hijos de Dios. Somos hijos renacidos de una simiente incorruptible de la palabra. Bajo la iglesia ya hay un propósito. Y en el Antiguo Testamento vemos el tipo. Abraham no quería que Isaac se case con una mujer de otra nación. Para un israelita no hay mejor que otra israelita. Y va y toma de su familia. Y así también en este tiempo hay una preparación. Hay una preparación, es el llamamiento para los hijos de Dios. El primer llamamiento de Dios es al hombre sin Cristo, al pecador, para que venga y reciba a Cristo. Pero el segundo llamamiento, encontramos en esta dispensación, es para los que ya han aceptado a Cristo, para que puedan venir, correr la carrera, para ganar el premio. Y el premio es Cristo, Cristo como esposo. Hermanos, nosotros hablamos de muchas cosas y muchas veces no enfatizamos este propósito. Tenemos que enfatizar como una iglesia de la gracia el propósito por el que estamos acá. Sí, estamos acá para prepararnos, estamos acá para conocer la palabra, pero sobre todas las cosas estamos acá para ganar a Cristo. Ese es el propósito más grande de la dispensación de la gracia. Por eso no podemos ir lejos de este propósito. Podemos no solamente evangelizar al pecador, podemos evangelizar con este evangelio aún a nuestros hermanos. Qué lindo, hay trabajo. Por eso, hermano, esta dispensación también va a llegar a su fin cuando la esposa esté preparada, va a ser levantada. La esposa va a ser levantada al término de la dispensación de la gracia. Y acá va a haber 7 años de juicio sobre la tierra. La palabra le llama la hora de la prueba. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de la prueba. Habíamos visto que cada dispensación empieza y termina con juicio. Y vemos que esta dispensación no va a ser la excepción. También viene un juicio y va a durar 7 años. 7 años de juicio que darán comienzo a la dispensación del reino. Estos 7 años de juicio van a dar comienzo a la dispensación del reino. En el reino encontramos que Dios va a volver a la comunión profunda, íntima
con su pueblo terrenal. Por 1000 años el Señor va a reinar junto con la esposa, junto con su esposa va a reinar. Y eso estábamos estudiando suficientemente en el libro de Isaías. Habíamos visto que este va a ser un tiempo de fiesta. El milenio va a ser un tiempo de gran bonanza. La tierra va a volver a producir por sí misma, va a ser desatada y bueno, la tierra será un paraíso. Y cuando este tiempo termine, encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Apocalipsis capítulo 20 en el versículo 7. Y dice, cuando los 1000 años se cumplan, cuando el milenio se termine, Satanás será suelto de su prisión. Satanás va a ser soltado. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Al comienzo de los 1000 años, nosotros sabemos que el Señor se va a manifestar con poder, con autoridad, con fuerza. Habíamos visto con vara de hierro. Y Satanás será atado. Y todos mansitos vendrán y doblarán rodillas ante el Señor. Porque no va a quedar otras. Pero no todos van a ser renacidos. No vamos a entrar en tema, pero vamos a ver cuando ya lleguemos en Isaías, dice que el malo morirá de 100 años. Y esto nos habla del final, justamente hace referencia al final del milenio. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que no fueron convertidas en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Acá encontramos el juicio final a Satanás, al hombre y a todos sus asociados. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así termina el milenio. ¡Qué bárbaro! Dios va a juzgar toda rebelión. Ya acá no hay vuelta atrás. El hombre tiene que escoger ahora el lado en que está. Porque una vez que llegue ante el trono blanco, cuando los inconversos estén ante el trono blanco, ya no hay vuelta atrás. Ese es el juicio final. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Bueno, y ahí empieza la eternidad. Bueno, vamos a dejar acá. Señor, dé más luz. Hay cosas que no vamos a entrar todavía, pero ya es suficiente. Por lo menos ya tenemos un pantallazo de las dispensaciones.